Una pregunta que he tenido que enfrentar mucho últimamente. ¿Hasta dónde amar? ¿Hasta dónde amar? Hay dos palabritas que creo que están muy confundidas dentro de nosotros, y son la palabra santo y son la palabra amar. Me explico. Por lo general las palabras nosotros las asociamos con una imagen mental. Cuando ustedes escuchan la palabra santo, ¿qué se les viene a la mente? No me digan un santo. No, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cómo es un santo o una santa? ¿Cómo son las imágenes? No tengo, pero ustedes tienen en la mente la imagen, ¿no es cierto? Una persona con cara. ¿Cómo es la cara de la persona? Dice que yo soy santo, sí, también. Pero ¿cómo es la cara de la persona santa? En las pinturas, ¿cómo es? Es alegría desbordante, un gozo impregnado. No, por lo general es como serio, ¿sí o no? Recogidito, siempre recogidito. Túnica blanca, importante. Eso el negro no es de Dios, entonces la túnica blanca. Siempre como alejado del mundo. Por lo general pensamos santidad como alguien que no tiene contacto con nada, que está por allá, escondido en una cueva o algo así. Entonces, esas imágenes que uno tiene de lo que es el santo, pues uno dice, o me queda imposible, o qué pereza ser santo, ¿sí o no? O sea, uno dice, no, yo quiero como que la vida tenga un sentido y un valor y todo esto. Entonces, hay unas imágenes muy distorsionadas de lo que es ser santo, pero paradójicamente, esta es la era donde más hablamos del amor, ¿sí o no? Todo el mundo ama algo. Los jóvenes chatean con alguien en Instagram y a los 2 días lo aman. ¿Sí? Amamos la chocolatina, pero natural, porque si no. Amamos un equipo de fútbol. Decimos que amamos un montón de cosas, ¿no? Y decimos, no hay problema con eso porque es en el nombre del amor, y en el nombre del amor la gente hace un montón de cosas locas. Ustedes han visto que cada vez más es público, porque antes era privado, pero cada vez es más público la cantidad de relaciones tóxicas que hay en nombre del amor. Lo que pasa es que ahora es público. Uno dice, los jóvenes de hoy en día, antes los hombres le pegaban a las mujeres y se excusaban diciendo, no, es que yo la amo tanto que solo quiero que sea para mí, y cosas por el estilo, ¿sí? En nombre del amor se ha hecho mucho daño. Entonces, cuando tenemos dos palabras tan fundamentales, tan confundidas, obviamente se hace la pregunta de, yo quiero ser santo, ¿vale? Y yo quiero ser como Dios es, y quiero amar como Dios ama, pero ¿cómo son los límites de eso? ¿Sí? ¿Cómo son los límites de eso? Hoy quiero tocar con ustedes uno de los textos más mal interpretados en toda la Biblia. Voy a comenzar por la parte teórica, que es al final de esa porción, y después voy a ir a la parte práctica. Está en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Dice así: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles, o más exactamente hasta los paganos? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Ahí está. Lo dijo el mismo Señor Jesús. Jesús dice, ¿ustedes quieren hacer algo revolucionario en este mundo? ¿Sabe qué es lo más revolucionario que usted puede hacer en este mundo? Ame a sus enemigos. No, es así complicado. Porque es muy fácil, ¿sí o no?, criticar a las otras personas. Es muy fácil señalar a las otras personas y no darnos cuenta que en el proceso nosotros nos parecemos mucho más a aquello que odiamos y criticamos. Nuestro país es un ejemplo triste de eso.
¿Cómo empezó la violencia en nuestro país? Personas que se sintieron abandonadas por el Estado, entonces deciden levantarse en armas, ¿no es cierto?, para defenderse y todas estas cuestiones. Entonces estas personas luchan y empiezan a hacer una cantidad de males y vejámenes, secuestros, extorsiones, destrucciones de pueblos enteros. Y entonces, como el pueblo no tenía nada más que hacer, se levantan personas más allá de la ley, paramilitares, para hacer exactamente lo mismo que hacían los de izquierda y extrema derecha. Termina siendo lo mismo que la extrema izquierda. No termina por parecerse a aquello que tanto criticas y sigue hablando su mismo lenguaje una y otra vez. Hace un tiempo me pasó lo siguiente, y es que estaba en la costa y uno siempre es turista cuando va a la costa, ¿sí o no? Eso, un rolo se vuela a kilómetros, lastimosamente es así. Y pues uno está acostumbrado aquí a los taxistas, muy queridos ellos, y con sus taxímetros. Uno espera que no estén adulterados, y uno, si ha tomado un taxi, uno más o menos sabe cuánto cuesta la carrera de un punto A al punto B. Pero en muchos lugares de la costa no es así, y yo no sabía en un principio de eso, y uno tiene que negociar previamente, ¿sí? Entonces, ¿por cuánto me lleva a tal sitio? Yo entré y me siento a hablar con el hombre, no le entendí muchas de sus palabras, porque hablan bastante rápido. Ay, entonces, yo pienso que esta vaina así, ¿verdad? Y yo, sí, obvio, sí, tenaz, ¿no? Dentro de lo que le pude interpretar, me empieza a pelear por los políticos corruptos de este país. Y me empieza a decir, es que ¿cómo puede ser posible que se roben toda esta plata? Mira. Y entonces me muestra, vamos pasando por un sitio donde de verdad hay una escalera que no lleva a ningún sitio. En serio, es un potrero gigante, es una escalera gigantesca, de verdad, más alta que la construcción de la iglesia. Es una escalera y ya. ¿Sabe cuánto hay? 1.200 millones de pesos. Se nos robaron la plata. Tenaz. Llega, me deja en el conjunto en la casa de mis suegros. Bueno, ¿cuánto es? 10 barras. Barras es el equivalente a pesos, ¿sí? Entonces 10.000 pesos, yo 10.000 pesitos. ¿Qué son 10.000 pesitos? Pin, le pago, gracias. Y cuando llego a la casa, muy orgulloso, me pregunta a mi esposa, que me había dejado solo en esa situación. Amor, ¿cuánto te cobraron? Y yo, 10.000 pesitos. 10.000 pesos, Miguel. Si esa carrera cuesta 5.000. Qué interesante. Este tipo se estaba quejando de la corrupción, pero tan pronto como tuvo la oportunidad, se aprovechó de otro para tener más dinero. El problema es que somos corruptos en la medida de nuestras posibilidades. La gente se queja de cuánto roban públicamente, pero no tiene problema en robarse un pasaje de Transmilenio. Si sigues hablando el mismo lenguaje de la gente, vas a terminarte pareciendo a ellos. ¿Qué haces de diferente a tus enemigos si simplemente quieres destruirlos? ¿Qué haces de diferente? Jesús dice, la verdadera revolución, ¿saben qué es? Amen a sus enemigos. Hagan algo diferente por ellos. Y Jesús cita un texto que creo que es una muy mala interpretación de ese momento que ocurrió, porque Jesús cita un texto que está en Levítico capítulo 19 versículo 18, porque uno dice, ¿la Biblia sí dice eso de ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? ¿Eso lo dice la Biblia? Vean lo que dice Levítico 19, 18. Dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Yo estaba investigando dónde dice la Biblia eso de odia a tu enemigo, y les tengo una noticia: en ningún lado. ¿Saben qué había pasado? Que los rabinos habían llegado a la conclusión de que pues si uno tiene que amar a los amigos, uno tiene que odiar a los enemigos. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice, no seas vengativo ni guardes rencor. El rencor es como tomar un veneno nosotros pensando que le vamos a hacer daño a otros. El rencor no le hace daño a la persona que le guardamos rencor, nos hace daño primeramente a nosotros. Y Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y Jesús
cambia una palabra muy intencionalmente que está en esa misma sección en Levítico capítulo 19 versículos 1 y 2. Jesús dice: sean perfectos como su Padre es perfecto. Pero vean la palabra exacta que está en Levítico capítulo 19 versículos 1 y 2. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: ¿cómo? Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Por qué el pueblo debe ser santo? Porque así es Dios, así es el Señor. La santidad no es un tema moral, la santidad no es una competencia para ver quién es mejor persona que otro. La santidad del pueblo de Dios es porque es su identidad, ser como Dios es. Por lo general, cuando hablamos de santidad, nosotros pensamos más en negaciones, es decir, todo lo que no se puede hacer, ¿sí? Y entonces tú le dijiste a tus amigos: me volví cristiano. Y ¿qué le prohíben en esa iglesia? ¿Sí o no? Y entonces un cristiano no hace esto, no hace aquello, no. Pero eso no es la verdadera santidad. La verdadera santidad, ¿saben dónde comienza? Comienza en un sí. Comienza en amar. Cuando tú sabes a qué decirle sí, sabes a qué decirle no. ¿Qué significa eso? Si toda nuestra vida nosotros elegimos amar a las personas, si toda nuestra vida nosotros elegimos amar a Dios, si toda nuestra vida nosotros elegimos amarnos a nosotros mismos, en ese momento ya tú sabes a qué decirle no. No simplemente porque es inmoral, sino porque tú amas tanto que sabes a qué decirle no. Muchos cristianos muy frustrados porque todo el tiempo están enfocados en todo lo que no pueden hacer. Y claro, la vida es muy aburrida así, de verdad. Ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer aquello. Eso es muy estresante, vivir toda la vida con lo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque usted no sabe lo que sí debería hacer. Un ejemplo que, las personas hoy en día cuando están entrenando y demás, por ejemplo, se tienen que abstener de ciertos alimentos. Entonces, díganme honestamente si se puede. ¿Te encanta esa chocolatina Jet Jumbo Ultra así, la grande? Imagínate que la tienes al frente todo el tiempo. Y tú durante 1 hora vas a estar diciendo: no, te rechazo en el nombre de Jesús. No, renuncio. No. ¿Cuánto tiempo le va a durar la fuerza de voluntad? 10 minutos, muy bien, muy optimistas. No hay gente que es así. No hay gente que se enfoca: Miguel, no, ya no quiero fumar más. No, Miguel, ya no quiero ver más porno. Pero todo el tiempo se la pasa siguiendo en Instagram a viejas semi en pelota. Pues papi, ¿sí? No, ya, lo prometo que no, Señor, dame fuerza de voluntad. Y después que cae: Dios, ¿por qué no me colabora? No le eche la culpa a Dios de su irresponsabilidad, ¿sí? Si te enfocas todo el tiempo en no, pues va a ser muy difícil. Porque tienes el no, pero no tienes un sí. No tienes un sí en tu corazón. Cuando tú te enfocas en sí, ya sabes a qué decirle no. Si todo el tiempo estoy mirando: ay, no me voy a meter con esta vieja, no me voy a meter con esta vieja, no me voy a meter, y no cultivo mi relación con mi esposa, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano voy a caer, porque tengo un no, pero no tengo un sí claro. El problema de muchos cristianos es que tienen el no sin tener el sí. No saben amar al Señor, no saben amar a la gente y no saben amarse a sí mismos. Miguel, ¿me debería meter en esta relación? Es que él me grita, pero es con mucho cariño. Si sabes a qué decirle sí, ¿sabes a qué decirle no? Porque tantas personas metidas en relaciones tan nocivas y tan tóxicas en nombre del amor, porque no son capaces de amarse a sí mismos, y entonces están pidiendo migajas
cuando en la mesa de Dios tienen un banquete? Hasta aquí todos hemos entendido, espero, ese tema. Pero Jesús establece de una forma muy fehaciente cómo en la práctica podemos llevar esto de amar a aquellas personas que nos hacen daño. Están los versículos anteriores. Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Dice así: ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Y eso sí lo dice la Biblia. Eso sí lo dice, y era una ley que se conoce como la ley del talión, y era una ley muy adecuada para que no escalara la venganza. ¿Por qué? Porque si alguien mató una vaca tuya, ¿qué debería pagar la persona? Otra vaca. ¿Para qué? Para que haya nivel. Pero es que uno con la venganza no quiere eso. Uno con la venganza quiere dar una lección. Si a mí me dicen tonto, pues yo le digo dos cosas más, ¿sí? Entonces la ley del talión se basó en la idea de que debemos estar, ¿sí?, nivelados, o sea, pagar a las personas lo que nos hagan a nosotros. Pero Jesús va un paso más allá. Dice: pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Sí o no que ha sido uno de los textos más mal interpretados que hay en toda la historia? Yo he escuchado, hace un tiempo me tocó aconsejar a una mujer que venía por primera vez a la iglesia, y me dijo: bueno, pastor, necesito una consejería, ¿se podría? Sí, claro que sí. Organizamos una reunión, y cuando la mujer llegó, a pesar de que era día, mucha luz y todas las cuestiones, la mujer llegó como muy sombría, muy oscura, llegaba con unos lentes grandes y toda la cuestión. Y empezamos a hablar. La gente por lo general empieza a hablar de cosas superficiales antes de dar a conocer su corazón. Entonces me empieza a hablar de las elecciones, la política, sí, terrible. Bla, bla. Y en algún momento la señora no se quita los lentes, y yo empiezo a hablar con ella y me doy cuenta que ella tiene un problema muy grande en casa con su esposo. Y yo le digo: ¿qué pasa de verdad? Ella se quita los lentes y tiene este ojo absolutamente morado. Pastor, le he dicho a todas mis amigas que me caí por las escaleras, pero las escaleras tienen un nombre propio. Mi esposo me golpea sistemáticamente, pero yo estoy siendo fiel al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si me golpean una mejilla, yo tengo que dar la otra. Esto es muy importante. ¿Cómo entendemos este texto? Es muy importante. Porque uno simplemente podría decir: no, que no se deje y todas esas cosas. Vale, entonces, ¿qué harías con este texto? ¿Significa eso? Porque si debemos amar a nuestros enemigos, entonces significa que si este tipo me quiere coger de saco de boxeo, ¿yo me debo dejar? Esa es una pregunta válida para aquellas personas que estamos decidiendo seguir estas escrituras. Creo que parte del problema radica en lo que hemos interpretado como no resistan al mal. Hay dos formas de no resistir. Hay una resistencia, una no resistencia que es pasiva. Ay, no resisto que hablen de esto. ¿Y qué hago? Me voy. Sí, ay, no resisto esto, entonces lo ignoro. Porque nosotros, como colombianos especialmente, tenemos la idea de que si metemos el mugre bajo el tapete, limpiamos la casa. ¿Sí o no? Entonces, no resisto eso, entonces ya, lo ignoro. No me hable de esa vaina. ¿Sí? O como en la película, no se habla de Bruno, ¿vale? De eso no hablamos. Y pensamos que eso es no resistir. Y no, eso es simplemente ignorar las cosas malas. Pero hay otra forma de no resistir. Si llegan en el colegio y me dicen
que a mi hijo le hacen bullying, ¿sabe qué voy a hacer yo? Voy a dejar el título de pastor en la puerta y en la medida de lo posible voy a pensar cómo asesinar a ese niño. No, mentiras, no. Voy a pensar las metodologías para que eso no ocurra más. Yo no simplemente le voy a decir al hijo, bueno, que son 12 añitos, nene. 12 añitos de bullying, ya, relajado, ¿sí o no? No, yo quiero que él tenga las herramientas para que cuando eso vuelva a tocar su vida, él pueda poner límites y decir, no. Porque me rehúso a que la maldad lastime el corazón de una persona que yo amo. Y creo que eso es lo que nos dice Jesús. Jesús nos está proponiendo 3 maneras muy prácticas e inteligentes en su contexto de cómo, de una forma adecuada, no resistimos al mal. Entonces Jesús habla de 3 cosas: de una bofetada, de la capa y de caminar la segunda milla o el segundo kilómetro. Entonces, para explicar de qué se trata eso, necesito 2 voluntarios con los cuales he hablado previamente antes de la prédica. Entonces, vengan, por favor, aquí adelante. Jesús, vean esa pinta de romanos e israelitas que tienen estos dos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa. Bueno, entonces tú eres la romana. ¿Listo, Saris? Bueno, Saris es la romana, Dani es el judío. Bueno, Jesús se refiere a cosas muy concretas en su tiempo que eran legalmente bien vistas. Muy bien, entonces vamos a mirar en detalle lo que Jesús dijo sobre cada una de esas cosas. Muy bien, entonces, ¿qué dice con la bofetada? Si tu enemigo te golpea, ¿cuál mejilla? Ahí está explícitamente en el texto. Si tu enemigo te golpea la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vale, entonces, en esa época, y los romanos, y por eso estudian, los que estudian derecho, lo primero que estudian es derecho romano, porque los romanos legislaron sobre absolutamente todo, incluido el uso de las manos. La mano derecha era la mano del poder, de la fuerza. Por eso dice que se sentó a mi diestra, porque es la mano del poder, de la fuerza. La mano izquierda era para usos menos nobles. Bueno, investiguen en Google de cómo usaban la izquierda, no sé cómo hacían, pero bueno, listo. Entonces, ojo que esto es muy importante. Recuerden que es una cultura muy visual, de muchos símbolos, ¿vale? Entonces, si tú querías golpear a alguien inferior, lo golpeabas ¿con qué mano? Con la derecha, pero lo golpeabas con el externo de tu mano, con la parte externa de tu mano, ¿vale? Si querías golpear a alguien igual a ti, lo golpeabas con un puño o con la parte interna de tu mano. Entonces, hay un romano, ¿vale? Se encuentra con un judío. ¿Cómo golpearía el romano al judío? Vengan aquí, vamos a ser violentos en el nombre del Señor. ¿Listo? No, pero solamente. ¿Cómo lo golpearía, Saris? Con la mano derecha, ¿correcto? Para un inferior, entonces, ¿le golpearías qué mejilla? ¿Qué mejilla? No, la izquierda. ¿Qué dislexia tan tenaz? ¿Cuál mano? La derecha, correcto. Muy bien. Golpearías la derecha. Vale. ¿Qué dice Jesús? Si tu enemigo te golpea la derecha, entonces haces el movimiento, solo el movimiento, ¿sabes? ¿Qué tiene que hacer el judío? Volverle también entonces, devuelves la izquierda. Ahora, ¿tú cómo tendrías que golpearlo, Saris? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que lo golpearías como si fuera uno igual? Es decir, esta persona, sin golpearlo, lo está cuestionando. ¿Quién tiene el poder ahora? Bueno, listo. Esa es la primera. ¿Listo? La segunda. Los romanos eran terribles, oscuros. No, mentiras, los romanos eran terribles. Entonces, en esa época, las personas solamente llevaban 2 prendas de vestir. Entonces, pásame la chaqueta.
¿Listo? Entonces para Dani, supongamos que esta es su capa. Qué belleza de capa, ¿listo? Solo llevaban dos prendas. Bueno, entonces llevaban la túnica. Póngasela encima. ¿Listo? Sí, como una capa. Y debajo, sí, digamos que sí. Bueno, y entonces, y debajo llevaba también su túnica. O sea, llevaba la capa, y llevaba la túnica. Debajo de eso, el traje de Adán. ¿Listo? No. En esa época, los impuestos eran tan asfixiantes para las personas que había momentos que las personas no tenían con qué pagar. Y los romanos tenían el derecho, si querían, si un judío les debía algo, podían pedirle la ropa como pago. Absolutamente humillativo. Pero, y esto es importante, en esa cultura, si alguien mostraba su desnudez, a otra persona públicamente, la vergüenza no era solamente para esta persona, la vergüenza era para la persona que lo veía. ¿Se acuerdan la historia de Noé? De los hijos cuando vieron desnudo a su papá. ¿Para quién fue la maldición? Para ellos, por haber visto desnudo a su padre. Entonces, eres una romana, llegas donde un judío, tienes el derecho de pedirle una capa. ¿Y qué dice Jesús que debería hacer el judío? No, mentira. Bueno, y entonces, en el momento en que él se está despojando de la ropa, ¿qué va a hacer el romano? Le va a decir, no. ¿Por qué? Porque sería una vergüenza para él. Sin disparar un arma, ahora ¿quién tendría el poder? Y la última. Supongamos que esta romana, lleva una carga, lleva su armamento militar. Se dice que más o menos podía pensar entre 30 y 40 kilos. Por lo general lo llevaban en sus burros, en sus caballos. Pero la ley romana, como ellos habían conquistado básicamente todo el mundo conocido, les permitía que si ellos querían, podían ver a un judío y obligarlo a cargar su carga militar. ¿Listo? Pero como los judíos eran bastante revoltosos y estaban peleando ese tipo de leyes, llegaron a un acuerdo con la ley romana, y es que fuera máximo por 1 milla, lo que esta versión traduce como 1 kilómetro, pero más exactamente es 1 milla. Entonces, llega el soldado romano, ve a un judío, entonces me lo tiene que cargar. Supongamos que esta es la línea de 1 kilómetro, ¿vale? Recuerden que las leyes romanas son súper estrictas. Si tú desobedeces, incluso como soldado, una ley romana, eres reo de muerte. ¿Se acuerdan que temían los romanos cuando Jesús resucitó? Que allá estaba sellado y ellos tenían que estar cuidando esa tumba. Resulta que salieron corriendo, no respondían por su puesto de trabajo, ahora los podían matar. Si tú desobedecías una ley romana, literalmente te podían matar. Entonces, el romano le entrega la carga al judío y el judío empieza a caminar. Adelante, sí. Y cuando llega a 1 milla, 1 milla exacta, ¿qué dice Jesús que debería hacer esta persona? Y entonces, ahora, ¿quién estaría en verdaderos problemas? Porque cuando este judío empiece a caminar 1 milla y 100 metros, 1 milla y 200 metros, 1 milla y 300 metros, ahora el judío
tiene la vida del romano en sus manos. Bueno, gracias, son ustedes unos modelos muy increíbles. Muchas gracias por la muestra física. ¿Se dan cuenta? Por favor, díganme que... Es que veo a algunos con cara de, no entendí nada, pero estuvo muy chévere. ¿Se dan cuenta? Jesús está hablando de enfrentar la realidad de una manera inteligente. Inteligente. Ustedes, por lo general, cuando ven las películas de Semana Santa, se nos da la idea de que Jesús en su juicio todo el tiempo estuvo callado. Y sí, una gran parte de su juicio estuvo callado, pero no todo el tiempo. Si ustedes rastrean la palabra bofetada, no la encuentran en muchos lugares del Nuevo Testamento, pero la encuentran específicamente en el juicio de Jesús. Y vean lo que pasó en ese juicio. Juan capítulo 18 versículos 22 y 23. Apenas dijo esto, que Jesús está cuestionando al sumo sacerdote, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Si pensáramos que la no resistencia es simplemente quedarse callado, ahí Jesús hubiera podido quedar callado, ¿sí o no? Pero Jesús, ¿qué hizo? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Jesús cuestionó la violencia. El acto más poderoso que puede hacer un seguidor de Jesús contra un violento es decirle: ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Jesús no se quedó callado ante la maldad, pero no respondió al mal con mal, porque por lo general nosotros tenemos dos extremos para responder cuando alguien nos hace daño, ¿sí o no? Uno es la pasividad, no hacemos nada, y por lo general la gente se vuelve pasivo-agresiva. Entonces, lastimosamente en nuestra cultura a veces hay muchas mamás que son pasivo-agresivas, que todo el tiempo se han negado a sí mismas, que todo el tiempo se han sacrificado por otros, ¿sí? Y dentro de su corazón no hicieron algo bueno, sino simplemente acumularon puntos. Entonces son mamás que cuando un hijo le dice: mamá, me voy de la casa, y yo que tanto le dije: no, váyase, igual tranquilo, yo voy a estar bien. Ay, me duele, me duele el brazo izquierdo, pero tranquilo, haga su vida. Porque se negó tanto, porque incluso recibió insultos y se quedó callada, acumulando cosas dentro de su corazón, que lo único que responde es con rencor, es con rabia. Meter las cosas debajo del tapete no significa que limpiaste la casa, simplemente escondiste la suciedad. Y contesta de una forma pasivo-agresiva, ¿sí? Piensen en cuántas veces es la torcida de los ojos en la casa. Ay, mi amor, ¿me ayudas con esto? Sí. Pero hay otra forma. Por lo general, nosotros contestamos a la rabia con más rabia. Yo no me voy a dejar. Si me dicen A, yo le digo A y B. Hay gente que sabe ofender absolutamente el corazón sin decirte una sola grosería, ¿sí o no? ¿Quiénes son las personas que más te pueden herir en el mundo? No son tus enemigos, son las personas que tú amas, las personas con las que has sido vulnerable, las personas a las que les has mostrado tus heridas y les has dicho: si tocas este botón, me destruyes. Y hay gente que es experta en tocar ese botón. Y entonces la venganza crece y crece y crece y crece. Pero Jesús, queridos, nos está ofreciendo una tercera opción. Es la opción de la resistencia en amor, de tener límites claros, de poder ser inteligentes y cuestionar la maldad sin ser como los malos, de ir a la cruz
de ser necesario, pero resucitar para escribir un mañana diferente. De poder decir, no me voy a meter en esto, así me cueste la vida, así ustedes hagan el mal contra mí, yo, sin disparar un arma, sin seguir hablando la espiral de la venganza, voy a hacer la diferencia. Para eso tienes que cambiar la mentalidad. Si tú sigues pensando que el éxito profesional es tener más plata, pues hermano, ¿sabe qué? Tarde o temprano va a seguir hablando ese lenguaje de las personas. Pero si usted entiende que el éxito profesional está en servir mejor a la humanidad, en darle algo a este mundo y no simplemente llenarle, va a poder decir, yo no voy a hacer esto, así me cueste más dinero. Conozco personas que literalmente son constructores extraordinarios, y ustedes saben que la construcción mueve mucha plata, y en nuestro país en las áreas donde más mueve plata, lastimosamente por causa de la corrupción, es en las cosas públicas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuesta 1.000 millones de pesos una obra, entonces 200 para ti, 200 para mí, dejamos 600 para el proyecto, ¿sí o no? Ustedes saben que es así. Uno podría estar todo el tiempo, ¿cómo se llama eso? Otra vez se me va la palabra, en licitaciones, en las licitaciones y todo esto. Pero hay unas personas que conozco, cristianos devotos, que saben que ese sistema es terrible. Ellos decidieron, en detrimento de sus posibilidades patrimoniales, decidieron decir, no, ¿saben qué? Ese mundo está podrido. Yo prefiero construir en lo privado, ganarme lo justo, pero no negar a mi Señor por tener más dinero. ¿Qué es eso? Resistencia. Eso es resistencia. Eso es resistencia en amor. Hace unos años me invitaron a Montería, en Córdoba, una iglesia que tiene una cantidad de historias impresionantes. Ustedes saben que Montería es uno de los epicentros de violencia de nuestro país, uno de los lugares donde hubo más daños y ha habido más daños. Personas desplazadas a las que les hicieron una cantidad de vejámenes en la vida. Conocí a una mujer a la que los violentos, un grupo subversivo, le había matado frente a sus ojos a su esposo y a sus 3 hijos. Se los asesinó frente a sus ojos. Ella vio a los jóvenes, porque eran jovencitos, que dispararon los tiros de gracia para asesinar sus hijos frente a sus ojos. Esta mujer salió de ese corregimiento hacia Montería, tratando de rehacer su vida en toda esta situación. Conoció a Jesús y Jesús la cambió para siempre. Ella decidió no seguir albergando rencor en su alma. Ella sabía que quería romper la espiral de la violencia y decidió, aunque tuvo la oportunidad, no comprarse armas para ir matando gente tratando de aliviar su dolor. Un día ya estaba en una mejor situación económica, le habían salido mejores oportunidades. Está en una tienda y escucho una persona que dice, por favor, ¿usted me podría dar un pan? Tengo hambre. Y la voz fue inconfundible. Cuando ella voltea a ver, era uno de los jovencitos que había asesinado a su familia. Siempre llega el momento en la vida donde tenemos el cuello de las personas que nos hicieron daño en nuestras manos y podemos decidir si apretar o soltar. Y esa mujer se dio cuenta que este jovencito, que antes parecía omnipotente detrás de ese arma, ahora era un vil desgraciado pidiendo un poco de pan, tratando de encontrar un mañana diferente, porque toda su familia había sido asesinada cuando salió corriendo de este grupo subversivo. ¿Qué decidió esta mujer? Resistir en amor. ¿Sabe qué hizo? Decidió ser madre por elección y adoptó a este muchacho que le había roto la vida y le dio un mañana diferente. ¿Sabe qué es lo más loco de todo? Ese joven hoy en día dirige proyectos deportivos
que le cambian la vida a los jóvenes en Montería y les da una oportunidad de un futuro diferente. ¿Cómo se llama eso? Resistencia. Resistencia en amor. Una forma inteligente de responder al mal, no con pasividad, pero tampoco responder al mal con más mal, sino vencer con bien el mal. Yo creo en la iglesia. Yo creo que la iglesia puede hacer la diferencia en este momento de la historia. Pero hemos hablado tanto el lenguaje en este mundo, hemos anhelado tanto lo que el mundo anhela, que nos hemos olvidado del camino de Jesús. Amen a los enemigos. Sepan poner límites adecuados. El propósito del cristianismo no es conquistar, derrotar, perseguir a mis enemigos, atravesarlos y acabarlos. El propósito es hacer la diferencia como Jesús lo hizo con nosotros, de tal manera que llegue un día donde podamos ver una cruz, un símbolo de tortura, y encontremos incluso en eso la mayor de las esperanzas. Oramos para finalizar. Señor Jesús, estamos 2000 años más acá y todavía estamos explorando la profundidad de tus palabras, porque son palabras de vida. Con tanta facilidad acomodamos esas palabras a mis deseos, a mis anhelos. Señor, ayúdanos a ser una clase de iglesia que sea la resistencia, pero la resistencia en amor. Que marquemos la diferencia sin tener que hablar el mismo lenguaje de los enemigos, sino siguiendo tus pasos. Señor, como he orado esta semana, yo no sé cada uno de los que está aquí que está enfrentando. Mi esperanza es que este mensaje, Señor, pueda encontrar corazones dispuestos donde estas palabras germinen. Y tú nos des la creatividad sagrada de saber cómo implementar estas palabras en nuestra realidad, en nuestra universidad, con nuestros amigos, en el trabajo, con esas personas que nos quieren hacer zancadilla, en casa con esos hermanos y esos familiares que muchas veces y con tanta frecuencia nos hacen daño. Ayúdanos a no resistir al mal, a ser inteligentes de cómo podemos poner en práctica esto de poner la otra mejilla, esto de dar incluso la túnica, esto de caminar la segunda milla, porque eso es una forma de ser santo, porque así eres tú, Señor. Tú nos amaste y ese amor de ninguna manera te impone poder poner límites claros, decir no a ciertas cosas. Ayúdanos, Señor, te lo pido, para ser una comunidad que sea una comunidad alternativa, realmente alternativa, en medio de las propuestas que existen a su alrededor. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Les invito a que nos pongamos de pie, por favor.